si gusta lo podemos poner en el cinturón o lo puede tener lo un puedo. costado o en la bolsa ¿Del saco? Ok. Sí. ¿Así? Sí. Ok. Voy, espérame, porque... Sí, nomás déjame que se me abra aquí. Sí, nada más déjame ver si se me fue el sonido. Todavía no veo rojito. No, todavía no lo mando. Digo, o sea, ya estoy mandando a Facebook, pero todavía no. Ok, porque luego hasta ese momento me entero cuando está el sonido en el Face, aunque le baje al teléfono, quién sabe por qué cuando abro el Face aparece con sonido. ¿Ah, sí? Pues ya. Oye, te iba a preguntar, ¿acá no se le puede poner para que en la transmisión aparezca con subtítulos? De hecho, en Facebook cuando yo lo veo me parece con subtítulos. Ahí es configuración del usuario. Claro. ¿Sabes por qué? Por esto que me decía Alejandro Piñeiro, de que para poderlos mandar para que los transmitieran allá se necesitaban que tuviera subtítulos. En el momento así de utilización no podemos, pero Face le pone los subtítulos y tú puedes configurar que estén activos los subtítulos. Exacto, porque me están pidiendo lo de inclusión. Yo a la oficina cuando lo pongo, está apareciendo y le doy al teléfono y me aparecen los subtítulos. O sea que si se lo mandamos para el circuito cerrado, ellos tienen que ponerle que se aparezca con subtítulos. Y a ellos, hasta donde ellos se transmiten vía YouTube todo eso, lo que está en el circuito Se tendrá que mandarles el video para que ellos lo carguen a su YouTube. Bueno, entonces para... Ok, sí, órale. Sale. Muy bien. Ay. Sí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a las charlas de divulgación. En esta ocasión nos acompaña la doctora Juana Martínez, quien es profesora investigadora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y también jefa del Departamento de Teoría y Análisis.
Bienvenida, Juana, gracias por atender a la invitación para que charlemos un poco de lo que son tus temas de investigación. Y en esta ocasión, pues elegiste hablar sobre los jóvenes y la metrópoli. Cómo viven, cómo se apropian de los espacios públicos y privados. Y es algo sobre lo que tú has trabajado y se me hace muy interesante hablar de ello porque a veces hablamos como de tribus urbanas como si fueran malos los jóvenes y los jóvenes le dan vida y adecúan cosas que después de repente ya están hechas y les decían los jóvenes y no les damos crédito, ¿no? O bien lo trastornan porque no hay políticas públicas adecuadas o ve tú a saber, eso nos lo vas a contar. Muy bien. Qué padre que puedas estar aquí con nosotros, pero antes de que empecemos les voy a dar un poquito tu semblanza. Sí, gracias. Juana es maestra en estudios regionales y doctora en urbanismo, profesiones que le han permitido acercarse a la problemática de la ciudad y del campo, no solo en su dinámica y funcionalidad, sino en el reto que implica aceptar la diferencia cultural como un derecho. Es profesora de la licenciatura en Planeación Territorial, como les había comentado, aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y también da la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Colabora en el proyecto Jóvenes de Identidades Diversas en Dinámicas Metropolitanas en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es un proyecto financiado por CONACYT. Y sus temas de interés y trabajo son el espacio público, movilidad y transporte, género y ciudad y cultura política indígena. Y bueno, ahora nos trae a colación esto los jóvenes. ¿Cómo caracterizas? Porque nos decía Merarit, que es del doctorado en estudios feministas y de estudios de la mujer, decía, es que jóvenes, dice, y es muy amplio, porque hay que determinar de dónde a dónde eres joven. Joven de espíritu, joven biológico, joven físico. Y dice, yo me sentía joven, pero los jóvenes que yo estudiaba ya son muy grandes. Entonces, ¿quiénes son los jóvenes desde tu perspectiva? Sí, muchas gracias por la invitación. El tema es pertinente en función de que estamos en una universidad y todos los días nos vemos rodeados de los jóvenes. Ahora, ¿quién es joven o qué es ser joven? Yo diría, ¿qué es ser joven en la sociedad actual? Si bien anteriormente identificábamos a los jóvenes de ciertas formas, en ciertos contextos, ahora es mucho más complicado hacer una diferencia entre quién es joven y quién no es joven. Se ha empleado tanto, en este caso, el campo de estudios sobre las juventudes, que ahora ser joven no nada más es un periodo de edad, ¿no? Biológicamente y psicológicamente, incluso la misma psicología, define al joven entre 15 y 29 años. Ese periodo se ha incorporado a políticas públicas y entonces lo que hacemos es hacer una referencia desde la estructura por edad. Sin embargo, hay otros estudios que plantean que tiene que ver con la cultura, estudios culturales en donde amplían el ser joven. El ser joven en la ciudad contemporánea o en la metrópoli contemporánea, pues implica ampliar este rango de edad, porque se es joven desde la práctica, ¿no? Por lo que practica uno, o sea, las prácticas sociales que uno tiene, pero también las actividades culturales, deportivas, que nos van identificando con un sector de la población. Nosotros podríamos decir que en la universidad estamos rodeados de jóvenes y por ello ellos nos transmiten incluso sus formas de pensar, sus formas de hacer y sus formas de ir transformando a la sociedad. Ahora se ha estudiado de muchas maneras a los jóvenes, incluidas esto que tiene que ver con las tribus urbanas, que fue un texto pues muy importante en donde nos planteaba el quiénes eran esos jóvenes que habitaban en las periferias de la ciudad, pero también en las centralidades de la ciudad. Yo diría que ahora el ser joven es más una cuestión también cultural y que se ha ido cada vez enraizando en que ya no hay un límite de edad.
¿sí? Claro. Sino al contrario, se es joven, a veces muchos dicen, se es joven en espíritu, ¿no? Se es joven también, no se es joven solo en apariencia, sino que también se es joven por ese espíritu, yo dijera, a veces aventurero que tiene, ¿no? Entonces, Ujú. hay muchas formas de definir a los jóvenes, pero a mí me queda claro que en los 70s, a principios de los 80s, se decía que ser joven era ser revolucionario, ¿no? Ujú. Y que entonces ahora el siempre estar a la vanguardia, pero también tenemos formas distintas de ser jóvenes. Hay quienes lo hacen desde una manera colectiva, pero se define desde la individualidad, ¿no? Sí. Por ahí. Fíjate, yo por ejemplo siempre hablo que, y no es que no me quiera sentir mayor de edad, pero yo le llamo que acumulas juventud, porque en realidad ya fuiste joven y fuiste joven de otra manera y en otra manera y en otra manera y de repente llegas cumpliendo 62 años, que por cierto va a ser mi cumpleaños, se reciben regalos el 24 de febrero. Muy bien. Y entonces, bueno, ¿y estas juventudes en la metrópoli, cómo se manifiestan? ¿Qué es lo que hacen? Se manifiestan de muchas maneras. Yo tomo un ejemplo, ¿no? El hecho de la forma de movilidad que tienen los jóvenes. Los jóvenes hacen estos trayectos cotidianos del lugar donde viven al lugar donde estudian, al lugar donde trabajan, pero también se van incorporando otro tipo de movilidades que le llamamos, que son movilidades de fines de semana, ¿no? Ujú. Los jóvenes van ocupando esos espacios públicos que bien comentabas, que son espacios recreativos o deportivos, o incluso la misma calle es un espacio que se ha ido Ajá. perdiendo, pero también recuperando. Entonces ahora tenemos un componente importante de movilidad, de jóvenes que no solo son jóvenes nómadas, yo diría, muchos de ellos tienen que salir desde sus casas muy temprano y regresar muy tarde. Cuando tú les preguntas el tiempo que dura su Sí. trayecto de ida y de regreso, entonces son jóvenes que están entre la metrópoli porque tienen que hacer distancias en promedio de Sí. 2, 3 horas y media. Muchos de nosotros tenemos estudiantes Sí. de este tipo de movilidades, ¿no? Entonces, Ujú. se lo apropian en el transporte público, Ujú. se apropian de la metrópoli en estos trayectos tan largos, pero también se van apropiando de la ciudad y de estos espacios intersticios de la ciudad o bordes de la ciudad, en donde muchos de ellos son jóvenes metropolitanos, ¿no? Que Ujú. viven entre fronteras, entre la periferia y la centralidad. Sí, la movilidad. Ayer, bueno, con este nuevo plan de la SEP de unificar los planes de estudio de bachillerato, que es todo un reto, tengo entendido por una reunión que estuve la semana pasada en bachilleres, decían que uno de los objetivos es que se puedan inscribir a donde está su lugar de Así es. habitación, porque la cantidad de tiempo que usan de su vida para trasladarse y la gran contaminación que se genera con tanto transporte de un lugar a otro para alguien que vive en Milpalta va a tomar clase en Azcapotzalco, ¿no? O sea, no es un tipo de calidad de vida para nadie. Y parece que uno de los puntos es que puedan tener una unificación en planes de estudio para que estos jóvenes estén en zonas más cercanas a su hábitat y no descuiden la vida familiar. Sí, esto que comentas es muy importante. Sin embargo, creo que va a ser controversial, Totalmente. porque los jóvenes justo están diciendo el por qué los estamos segregando, el por qué los estamos Limitando. incluso limitando. Las posibilidades que ellos estudien en donde ellos deseen estudiar, también los va limitando incluso en las ofertas educativas que hay en un lugar a otro. Ujú. Y yo como profesora también puedo decir que
que sí afecta la movilidad, el desplazamiento cotidiano de más de 6 horas al día en transporte, obviamente afecta su calidad de vida, pero no podemos quitarles esa oportunidad de poder estudiar y darles opciones donde ellos puedan estudiar. Más bien es ofrecerles una oportunidad y que la decisión efectivamente pueda ser de ellos, porque a veces hay ofertas educativas, no necesariamente en el lugar donde ellos están viviendo. Entonces, creo que es importante como una política para que tenga un impacto en su calidad de vida, en que no gasten sus padres en este transporte que pues es caro, ¿no? Cada vez desplazarse, pero también que les ofrezcan oportunidades de poder decidir ellos en qué lugar quieren estar, en qué lugar pertenecen, porque si no estaríamos segregando, los estaríamos segregando a la ciudad. Sí, claro, por eso traje a colación, porque es algo que está Sí. ahorita en el caldero y la discusión, y hay unas posturas muy encontradas, Encontradas, ¿no? sí. Y bueno, tú que eres especialista en movilidad, ¿esta ciudad, esta metrópoli, considera en sus políticas de movilidad a los jóvenes o nada más se pone transporte o se deja de poner como para todos? No se consideran las diferencias De género, de se puede decir, géneros, de y de edad. edad. Ajá. Pues ahora hablamos de una movilidad inclusiva, ¿sí? Ujú. Esta movilidad inclusiva lo que hace es hacerlo con referencia a género y se ha vinculado mucho al tema de las mujeres y las personas mayores. Sí. Cómo damos mayor seguridad a las mujeres en el transporte público y cómo brindamos también una mayor seguridad a las personas mayores. Y para los jóvenes se ha considerado principalmente el Metrobús, Ujú. que habla de una movilidad inclusiva incorporando el uso de la bicicleta, Sí. porque al parecer hay ese vínculo, ¿no? Entre que un joven es dinámico, ¿no? Un joven puede traer bicicleta o patineta. Entonces, se han abierto estos espacios como haciendo una movilidad inclusiva, pero no necesariamente al sector de los jóvenes, sino que se habla de la movilidad inclusiva y de género, considerando las diferencias de movilidad. Sí. Pero considero que hablar de los jóvenes y la movilidad tendría que partir de justo de cuáles son sus desplazamientos, ¿no? Tenemos al menos en el país, 31 millones de jóvenes, ¿no? Entre 15, 29 años de edad. Pero muchos, el 50% yo les podría decir que no estudia, quizá trabaje, ayude en la casa. Entonces, ¿qué tanto el joven se desplaza en la ciudad? ¿Qué tanto el joven trabaja en su misma localidad y que incluso ni necesite usar el transporte, ¿eh? Se puede transportar a pie. El ser peatón o el ser ciclista también implica una movilidad para los jóvenes mucho más económica y que muchos han optado por ese tipo de movilidad. Yo veo ahora, ¿no? Con el incremento del número de motocicletas, yo veo que nuestros estudiantes están trayendo moto, algunos están trayendo bicicleta, ¿no? Y algunos pocos, muy pocos los he visto en patineta y no viven tan cerca, ¿eh? Vivirán a unos 5, quizás unos 5 o 10 kilómetros, pero sí se están innovando en otras formas de movilidad. Y ayer anduve en la colonia Condesa, Roma, Anzures, en el centro histórico. No me pagan por andar vigilando, pero estuve con ese ojo, ¿no? A ver qué pasa con la movilidad en estos lugares. Y me tocó ver en la Roma y en la Condesa estos scooter, pero hasta con 2 personas, ¿no? Mamás llevando a los hijos a la escuela, papás llevando a los hijos, novios, y no sé si ese vehículo está hecho para 2 personas o no, pero ahí se sigue manteniendo, ya no hay para que lo pagues, sino que ya es el comprado. Sí. Aquel no funcionó, ¿no? Hay mucho circuito para bicicletas, la bici urbana de la Ciudad de México, pero me llama mucho la atención que de repente ya no hay. Hay zonas donde no hay manera de que andes en bici con el circuito, no hay bicicletas para usarlas y eso segrega un poco, digamos que de Coyoacán para el sur.
En el centro, bueno, es otro tipo de vehículos de transporte, estos bicitaxis. Es impresionante la cantidad de cosas que surgen cuando uno lo empieza a ver con este ojo que tú nos Sí. muestras, ¿no? Sí, yo creo que la movilidad es uno de los temas que ahora es, incluso yo dijera, paradigmáticos. Se habla ya de una cultura de la movilidad y justo en las ciudades, ¿no? En las metrópolis, por eso yo hablaba de una cosa es hablar de la metrópoli y una cosa es hablar de la centralidad de la metrópoli. Ujú. Por ejemplo, Benito Juárez, Sí, Coyoacán, céntrico en relación a otras exacto. periferias. Por ejemplo, Xochimilco. Nosotros estamos en una alcaldía donde es periférica Sí, a la metrópoli. totalmente. Sin embargo, considero que también se ha convertido en moda, ¿no? Que se va adaptando Ujú. y que no necesariamente a veces cumple con las necesidades de movilidad de los jóvenes. Hay empresas que incluso quisieron incursionar rentando este Ujú. tipo de triciclos Ujú. eléctricos y resulta que no funcionaron, ¿no? La gente, quienes lo utilizaban, no tenían esa cultura, podemos decir, Ujú. por utilizarlo. ¿Y qué pasa cuando hablamos de otras formas de movilidad? Como bien mencionabas, aquí en el sur, hacia las alcaldías del sur, pues está el taxi, ¿no? El mototaxi, Ujú. ¿no? Que lo vemos también en Chalco, que lo vemos en Iztapalapa, que lo vemos en Tláhuac, y que les resulta muy funcional Ujú. o cubre sus necesidades de Sí. movilidad. Sin embargo, creo que ahorita estamos en un periodo de la 4T en donde se están marcando el que hay que reducir la distancia y hay que reducirla a través de lo que conocemos esta nueva modalidad de movilidad que implica moverse ya no en ciclovías, ¿no? Ujú. Pero utilizando otro tipo de movilidad aérea, ¿no? Que Ah, son sí. ay, ¿cómo le llaman? Los, Las, ah, eh, ah, ahorita nos acordamos ahorita del nos nombre de acordamos la, que ya me que ya te subí de Los subiste. Pinos a Santa Fe y fue una experiencia. Así es. O Y sea, muy esto, bien, muy ordenado. Fui un domingo a las 8:30 de la mañana porque me habían dicho que había mucha gente usándolo, pero no, caben 10 personas en una cabina. Pero sí me impactó mucho la cablebús. altura, el cablebús, la altura. Cuando pasé por encima de Chapultepec, se va muy alto. Sí, Dije, está bien, está muy bien, ¿no? Y además de ahí tomas el tren hacia el Estado de México, hacia Sinacantepec. Es muy barato. Sí circulas por el aire. Pero dije, ojalá y no me agarre una sacudida de aire. No, no me tocó, solo he ido y no tengo necesidad de tomarlo porque hacia donde circulo normalmente no es esos rumbos. Pero esa es otra modalidad que ha funcionado muy bien allá por Indios Verdes. por Indios Verdes, Ecatepec, No, en ajá, el oriente y norte. Sí, el cablebús creo que es una de las políticas que se va a impulsar en sí. este gobierno de la Ciudad de México ahora con Clara Brugada. Y creo que es una forma más también de ampliar las formas de movilidad en la metrópoli y que por cuestiones, yo dijera, de barreras geográficas o barreras incluso físicas, Ujú. ahora se están dando por aire, ¿no? Sí. Y ya se llega y se desplaza por aire para evitar justo estas barreras o estas fronteras Ujú. espaciales en el territorio, ¿no? Entonces, Sí. pues yo creo que es una buena medida, habría que ver de qué manera impacta para los jóvenes, Ujú. porque ahora lo están utilizando, y sobre todo el de Chapultepec, Ujú. es como un circuito Familias. más turístico, Exacto. no para resolver una necesidad Ujú. De escolar, pues. escolar o laboral, sino que es una Ujú. forma para ver desde el aire la ciudad y sobre todo esa zona que es una zona bastante arbolada, ¿no? Sí, fíjate, antes de continuar, quisiera agradecer de quienes veo su nombre aquí, a Monse
Bruno Sánchez Quiroga, que dice que es un tema muy importante en el contexto de hoy. Ivonne Paniagua, Liz TN, Citla Trejo, bueno, Bruno Sánchez, sí, nos decía Cablebús, no nos acordábamos del nombre. Gracias. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta a la doctora, o que sepamos que andan por aquí, pónganos algo en el chat para poderlos leer. Y entonces, sí, efectivamente el Cablebús en esa zona es otro público. Así es. No me he subido al de Indios Verdes, pero sí llegué a ir a Indios Verdes y ver dónde está la terminal. Y es muchísima gente mezclado, o sea, es todo tipo de personas lo que vi que los estaban abordando, no necesariamente jóvenes. Pero lo que sí veo en la Roma Condesa, con estos circuitos de bicis, sí hay mucho joven. Así es. No sé si son precisamente los que más necesitan la movilidad, porque quizá están solo en esa zona, pero los que vienen aquí a la universidad, si vienen en bici, vienen arriesgando la vida, porque no hay muchas medidas de seguridad y los caminadores o los autos o el transporte de los microbuses no tienen ninguna consideración para los jóvenes que andan en bicicleta. Es mucho riesgo. Sí, yo Ujú. creo que si hacemos el impacto que ha tenido esa forma de movilidad, la bicicleta, y lo comparamos con una cultura de la movilidad, creo que ahí todavía seguimos fallando, porque Sí. sí hay accidentes, se están arriesgando, hay un riesgo latente, ¿no? Ujú. Porque ahora ya no hay un respeto hacia pues yo dijera, incluso hasta un reglamento de tránsito. Sí, Están las no. motocicletas por un lado, que deben de tener más o menos 1 metro, ¿no?, de distancia entre el auto y la motocicleta. Sin embargo, no se está respetando y creo que ponen en riesgo A todo el a mundo. todos, hasta el que está conduciendo el auto como el que está Ajá. en la bicicleta o en la moto. Y creo que así nos vamos a ir, así en un futuro vamos a tener distintas formas de movilidad. Y todavía no se ha inventado Ujú. una bicicleta que ande por arriba, ¿no?, en el cielo y demás, Sí. pero creo que vamos a marchas pues Ujú. forzadas a incluir una política más inclusiva de movilidad, a bajo costo, menos contaminante. Ujú. Y cuando yo hablo del joven o de los jóvenes en la metrópoli, pues hablo sí de la movilidad también, pero también hablo de la forma como los jóvenes se han apropiado. Ujú. Y entonces vemos a los jóvenes haciendo quizás distintos deportes que tengan que ver con la infraestructura, ¿no?, Ujú. urbana. Ah, sí, los que andan en Los que andan en patineta, patineta, los scatter y demás, Ajá. pero también encontramos mucho estereotipo acerca del joven que anda en patineta, ¿no? Ujú. Ahora con el tema de las mujeres también que se han apropiado, mujeres jóvenes utilizando el espacio público, pues también encontramos un estereotipo de género. Y yo creo que se han diluido estas barreras de quién o no puede ocupar Ujú. el espacio público. Sí. Entonces, cada vez veo, y me da mucho gusto verlo, porque los espacios públicos, en este caso las plazas y los parques, pues deberían de ser lugares seguros y lugares Ujú. apropiados para cualquier joven, y sin distinción de sexo, y también que no haya un límite de edad, ¿no? Porque a veces sí encontramos muchas restricciones en el espacio público, ¿no? Dicen no bicicletas, no gatos, no No, animales, pero ¿no? sí, no, nada. Entonces se convierten en espacios pues vacíos, ¿no? Ajá. Yo que soy mujer con perro, no hay muchos lugares donde puedas estar con tu mascota, Así ¿no? es. Un parque donde puede oler pastito y demás. ¿Por qué? Porque hemos sido irresponsables muchos en el Así es. cuidado de la urbe y de nuestra mascota en relación con ellas, y por eso luego nos prohíben, pero esperemos que se abran más lugares. Y es lo que te iba a preguntar de las mujeres. Hay una doctora aquí de
Estudios de la Mujer, Edith Flores, que ha trabajado mucho sobre la mujer en el espacio público. Ujú. Y dice, cuando yo he hecho mis estudios, y esto lo viene haciendo desde hace mucho, todas dicen que la manera en que se mueven jóvenes y no jóvenes es con miedo, ¿no? Y esto sigue existiendo. Y los jóvenes también, cuando tenemos hijos jóvenes, y quien los tiene, dicen, vas a andar por ahí, cuídate. No andes en tal calle, ve acompañado, no vayas a hacer una manifestación porque te pueden reprimir. O sea, en realidad, ¿cómo viven la ciudad? ¿Qué hay? Sí, los jóvenes viven la ciudad, son más las mujeres con miedo, ¿no? El ser todavía varón tiene sus ventajas. Ujú, El ser todavía mujer en la ciudad tiene sus desventajas. O sea, se parte de que el espacio no está construido para una movilidad segura para las mujeres ujú, y se dice que el espacio o la misma arquitectura está construida de una manera que beneficie en su mayoría a los hombres y que no está pensada ujú. para las mujeres, no está pensada para las mamás, ¿no? Para las mujeres madres, Sí. y no está pensada tampoco para los niños. Entonces vemos que sí, la ciudad se ha construido y se ha transformado, no necesariamente para las necesidades para todos, Ujú, pero todavía hay restricciones de esa movilidad. Ha habido políticas, quizás alguno de ustedes recuerde o tú misma, esto de sendero seguro, que Ah, sí. incluso lo tenemos aquí en la Ujú, universidad. Se ha ido como, como incrementando estos senderos seguros en donde la infraestructura con iluminarias, nos brinda aparentemente mayor seguridad. Sin embargo, estos senderos seguros pues son lineales, están ujú. sobre principales avenidas, Sí, pero yo te diría, ¿qué pasa si sí te tu sales de esa lugar, a donde callecita. vas, te implica ir por otras calles? Entonces Ujú, ya te sales de ese sendero seguro ujú, y pues a ver cómo está lo demás de la colonia o del barrio a donde vayas o a donde te dirijas. Entonces, se ha criticado a esta política de senderos seguros justo porque está en vialidades o está en sí, principales vialidades. Pero ¿qué pasa no están los... si tú caminas Ujú, 2 calles hacia adentro de la colonia, ¿no? sí, Entonces, creo que por ahí tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo ujú. para que en general toda la colonia, el barrio sea seguro y no solamente las principales avenidas, ¿no? ¿Y tú has hecho encuestas o les has preguntado a los jóvenes cómo se sienten en sus espacios? Sí, fíjate que hice un estudio en algún momento con algunas estudiantes que ellas mismas, ¿no?, hicieran Mm, preguntas en sus propios círculos, y algunas sí lo lanzó vía Facebook y tuvo respuestas muy qué padre. interesantes, que no solo las jóvenes tienen miedo a andar en la ciudad, hubo personas mayores de 60 años, de 70 años, y decían, no, yo a mis 70 años sigo teniendo miedo, ¿no? Ujú, Entonces, aparentemente a veces creemos que solo las jóvenes mujeres pueden tener miedo, y no. ujú, Puede ser que una mujer mayor de edad también se sienta todavía insegura. Mm, Algo que también se les ha preguntado en algunos cuestionarios, como para conocer acerca de cómo vive en la ciudad, pues también se les pregunta qué te gustaría que hubiese en un mm, parque, ¿no? Y ujú. muchas de ellas dicen, oye, a mí me gustaría que los baños estuvieran cerca. Sí, siempre están lejísimos. Dice, Y en lo eh, más recóndito, y si te metes ahí puedes desaparecer. para los hombres, como que encuentran los baños fácilmente. Dice, a lo mejor no tienen tanta necesidad que esté un baño cerca. Exacto. Para nosotros las mujeres, dice, a veces el que no hay una señalización, el que no estén cerca, Ujú. implica Que que, te que pierdes digas, buscando. que digas, y bueno, y si me pasa esto, ¿qué hago? ¿Y a dónde ¿A corro? ¿Y a dónde dónde corre? voy? Porque no son espacios tan visibles dentro de un plano
del mismo espacio público. Sí, ¿no? justo ayer me decía mi hijo, si vas a Chapultepec, no te vayas a meter un baño porque han desaparecido en los últimos días mujeres en los baños de Chapultepec. Dije, no pensaba ir a Chapultepec, pero qué bueno que me lo dices. Dice, sí, en las redes está ese escándalo de que han desaparecido. Y sí, o sea, yo siempre me he preguntado, cuando voy al centro, que me gusta mucho, voy vestida especialmente para ir al centro, al metro, al camión, la bolsa que llevo es especial, mi condición es no uso los audífonos, o sea, me preparo Así porque es. sé que vivimos en condiciones donde puedo correr riesgo, no que me asalten, que me toquen, que me roben, que, ¿no? Sí. Yo a veces les he preguntado a los varones, ¿tú te preparas así cuando sales a, no sé, les preguntaría a mis compañeros técnicos? No, y las mujeres desde que somos chiquitas nos preparamos para Así salir a es. cualquier lado, porque en la ciudad hay una serie de riesgos que ya no sabemos que existen, ¿no? Sí, ¿a Ya no dónde digas vas a ir? fuera de aquí, ¿dónde vas a ir? ¿A dónde Porque, vas a ir? ¿Con quién vas a ir? ¿Qué te ¿qué te vas a vas a poner? ¿A qué poner? hora vas a llegar? ¿Quién te va a traer? ¿Qué vas a tomar de transporte? Así Sí, es. son una serie de riesgos. Y fíjate que aquí en la UAM, que yo tengo la fortuna de que me apoyan mucho para hacer los proyectos alumnos de servicio social. Y muchas veces me han tocado foráneos y me dicen, yo me limito a Calzada del Hueso, Bombas, Tlalpan y normalmente viven como hacia Tláhuac, ¿no? Ujú. Dice, porque pensar en ir al centro me da terror. No, pero si eres muy joven, sí, pero es que es aterrador. Entonces, esa es otra vivencia. Los jóvenes que vienen de fuera y llegan a la metrópoli, dicen que es impactante la cantidad de movimiento, cosas que hay y los impacta mucho, ya sea que se arriesguen a salir o mejor se quedan en su territorio y en cuanto tienen un puente se regresan a su lugar a bajar un poco el estrés. A bajar el estrés. Yo creo que ahorita esto que comentas es muy, muy importante. Creo que con la pandemia nos dio un estado de menor movilidad y muchos jóvenes que vivieron 2 años en sus Sí, casas eso es con la pandemia, eso también les una generó psicosis, una ¿no? psicosis, pero también nos dimos cuenta que las viviendas no estaban adaptadas para, eh, para las familias que eran muy numerosas, ¿no? Ujú. Porque tenías varios hijos estudiando y entonces se complicaba incluso el mismo tema El de la ruido, internet, sí. pero entonces tú decías, bueno, ¿en dónde estudian? ¿Cuáles son sus espacios para estudiar? ¿Cómo están habitando tantas personas en un espacio tan Ujú. pequeño? Y ahí también nos dimos cuenta que los jóvenes están viviendo un hacinamiento en sus casas y que por eso muchos de ellos también pues Salen. salen para no estar en esos entornos que cada vez están, yo dijera, más precarios, Ujú. pero también son entornos a veces muy violentos para ellos. Muchos de ellos bajaban el volumen y me decían, profesora, no No, voy a pues. abrir mi cámara, profesora, no le escucho, es que hay mucho ruido en el edificio de arriba. Y Ujú. entonces nos dábamos cuenta que los entornos donde vivían nuestros estudiantes también eran Son entornos violentos. muy violentos, Ujú. hacinados Ujú. y que a veces implicaba que tenían poco tiempo también para estudiar, o más bien Ujú. no tenían un espacio, yo dijera, Digno digno, para tener una confortable calidad de para vida tener. mínima. Ujú. Sí, continúa. Ajá. Sí. Entonces Ajá. nuestros estudiantes están viviendo esas Ujú. carencias en sus viviendas. Entonces Ujú. nuestros jóvenes ahora están rodeados de un conjunto de, yo te dijera, de desigualdades con otros jóvenes que no necesariamente también la están pasando bien, ¿no? Ujú. Pero podemos tener un joven con mayor desigualdad que otro. Aquí en la escuela nos podemos dar cuenta Sí. que las desigualdades entre nuestros estudiantes a veces en un mismo salón de clases son muy diversas y que sin embargo hacen un esfuerzo, muchos de Ujú. ellos por continuar estudiando y que
a veces estamos partiendo de que son flojos, ¿no? Ay, sí. Los estereotipamos y luego a veces no tomamos en cuenta que muchas condiciones en las que están ellos viviendo y que a veces los problemas también de su familia también son problemas que ellos están asumiendo, muchos de ellos. Porque ellos son parte de la familia, ¿no? No es algo, lo dejo ahí y me voy a la escuela. Es parte de Así tu es. existencia. Y eso es algo que te iba a preguntar. ¿Cómo viven, cómo perciben estos jóvenes, si nos vamos a este círculo dentro de la metrópoli, a nuestra universidad metropolitana, cómo perciben a los adultos? Sí, ahora los jóvenes, creo que quienes hemos estado en el aula lo vemos, ¿no? Los jóvenes están percibiendo que muchos de nosotros como profesores, como adultos, a veces tratamos, ¿no? Siempre de poner ejemplos. Cuando yo tenía tu edad, y entonces eso es un adulterismo que estamos haciendo, No como tiene si nada que ver. pensáramos que ellos tendrían que pasar por lo que nosotros pasamos, Ajá. que ellos tendrían que vivir por lo que nosotros vivimos. Y yo creo que ellos están viviendo su propia experiencia. Y creo que los jóvenes de ahora, ¿no? O de la actualidad, o al menos nuestros estudiantes, como yo los veo por mi experiencia en el aula, eh, están también con mucho estrés, ¿no? Ujú. Mucho estrés por un futuro incierto, mucho estrés por lo que comentábamos, que están siempre viviendo de manera presionada por estos adultos que queremos, que ya los estamos enfrentando con un futuro incierto y a veces queremos que ellos tengan todas las herramientas para contestarlas, ¿no? Y entonces aquí tenemos este nuevo problema, ¿no? Porque no los dejamos que tomen decisiones en Sí, función de de lo que su ellos estén condición de viviendo vida. y su condición, que son totalmente distintas. Yo creo que no hay que hacer comparaciones. Yo creo que ellos están viviendo su propia época con sus propios problemas y están saliendo adelante con lo que pueden y como lo puedan resolver. Entonces, a mí lo que me gusta de trabajar con los jóvenes justo es que resuelven. O sea, a veces para nosotros es más complicado como adultos, pero para ellos, como están todavía en este periodo también de conocerse, logran resolverlo más fácil que nosotros. Entonces yo lo que diría es que no los presionemos. Sí, porque damos estos comentarios como adultos, pero para llegar a eso pasamos por esa etapa. Se nos olvida que Ya se fuimos nos olvida jóvenes. que fuimos jóvenes. Y esta Sí. frasecita, se te olvida que fue joven, no es panfletaria. O si es cierto, se nos olvida. Nosotros, yo me acuerdo cuando veo a mis hijos y me hacen preguntas, le digo, yo te digo esto, pero porque yo ya pasé por esas cosas, no me tomes en consideración porque es muy alejado de lo que tú estás viviendo, ¿no? Y lo que es interesante es que nosotros que estamos en la universidad, todo el tiempo estamos en contacto con jóvenes. ¿Cómo es el mundo con otros adultos donde su mundo y su trabajo es con puro adulto? Sí. Cuando tienen que tratar con sus jóvenes hijos o sobrinos o lo que sea, debe ser muy fuerte el golpe de evaluación y de segregación, de decir, si aquí te digo que estamos todo el tiempo, dicen, es que, ¿qué? No leen, Ay, no se así no. concentran, no hacen lo que les pido, no se entusiasman, y estamos viviendo con ellos. ¿Cómo es la vivencia con adultos que están ajenos a este mundo que aquí es una maravilla? Sí, yo creo que tenemos, digo, los profesoras que estamos en esta universidad, creo que estamos en un lugar privilegiado, porque el contacto que tenemos cotidiano con nuestros jóvenes nos permite incluso sentirnos jóvenes. Exacto. Entonces, en un mundo que cuando tú dices sales de la universidad y pareciera que estás en otro mundo, Sí. entonces creo que lo que tenemos que hacer es respetar
sus Ujú. formas de pensar también, respetar sus opiniones, hacerlos partícipes también en que tomen sus propias decisiones y a nosotros lo que nos corresponde es solamente guiar, pero no imponer ni Sí. tampoco eh, querer que sean como nosotros o que vivan como Ujú. nosotros a su misma edad, ¿no? Porque ellos están viviendo justo con otras formas Ujú. incluso de relacionarse. Ellos se están relacionando muy distinto a como nosotros nos Totalmente relacionábamos, distinto. muy distinto. Ujú. Fíjate que estaba pensando en que cuando, bueno, al menos yo cuando pienso en metrópoli pienso con todos los servicios, ¿no? ¿Mm? Pero como decías, estamos en una zona periférica que es la UAM Xochimilco y hacia allá, hacia Tláhuac, si bien hay servicios, pero hay una zona rural muy grande donde estos jóvenes viven otras realidades, ¿no? Sí, Y es metrópoli. y es una metrópoli, por eso la metrópoli está conformada, hay una diversidad de vivirla, ¿no? Ujú. Yo te comentaba que los mismos jóvenes eh, aquí viven una forma de ser jóvenes adentro de la universidad. Ujú. Salen de la universidad y viven otra forma de ser jóvenes. Ujú. Y muchos de ellos, cuando tú les preguntas en dónde se identifican, es ahí donde a veces tenemos problemas, porque dicen ellos, bueno, si me paso la mayoría del tiempo en la universidad, casi no convivo con gente de mi localidad, del Ujú. lugar donde yo vivo, entonces, ¿cuál es la problemática a la que yo tengo que observar o atender? Ujú. Porque son estos jóvenes en tránsito, ¿no? Sí. Son estos jóvenes que no pertenecen ni aquí ni allá, Ujú. pero Y pertenecen a los y dos. pertenecen a los dos. Ujú. Entonces, es desde donde lo queramos ver, ¿no? Yo siempre les pregunto, bueno, ¿y tú cómo te identificas? ¿Con qué te identificas? ¿No? ¿Te identificas con la Ciudad de México? ¿Te identificas con la metrópoli? O yo me identifico con Xochimilco, ¿no? Ujú. Entonces, creo que por eso hablamos de las identidades diversas de los jóvenes, ¿no? Pueden tener muchas identidades, ¿no? Ujú. También son universitarios, son hijos, ¿no? Muchos de ellos son padres Sí. y muy jóvenes, ¿no? Ujú. Pero también son estudiantes, son hijos, son ciudadanos. Entonces yo creo que son las identidades diversas que Ujú. tiene que se viven en la metrópoli. Sí, y pronto vamos a tener una charla con el coordinador del programa de inclusión. Ujú. Y lo que estábamos platicando es que esto de inclusión a veces piensan, bueno, alguien que tiene alguna discapacidad física, ¿no? Ujú. Pero resulta que hay quien tiene alguna condición diferente cognitiva. Pero resulta que también hay hombres y mujeres. Pero resulta que también está la comunidad LGBT. LGTBI más. Pero también está la condición del joven, el adulto, el anciano, el niño, es otra diversidad. Así es. Entonces, a lo que llegábamos a la conclusión, o yo llegaba a la conclusión ahora que hablaba con él, es que vivimos en una sociedad que tiene que aceptar que existe múltiples condiciones de un solo individuo, Así es. ¿no? Y que no lo hace mejor ni peor, sino que tenemos que aceptarnos como diferentes. Así es. Y creo que eso es lo que no se ha permitido en muchos, muchos años, sino que al contrario, queremos todos que tienes que encasillarlo en un lugar y a partir de eso que se comporte de tal manera. Si tú ya eres casado, no puedes hacer esto. Si tú ya eres mamá, no puedes hacer Así aquello. es. Si tú estás en la ciudad, tienes que comportarte como citadino y dejar tus tradiciones de Xochimilco, por ejemplo. Y si estás en Xochimilco, no me vengas a traer ideas de la Ciudad de México, de la parte más cosmopolita, ¿no? ¿Por qué no? Si eso es lo que nos hace más ricos como seres humanos, creo, ¿no? Sí, yo creo que aquí también pasa lo que vemos en el aula, ¿no? Con los estudiantes, que muchos de ellos sí están orgullosos de su cultura. O sea, y están orgullosos de pertenecer a un pueblo originario, Ujú. están orgullosos de vivir en un barrio por más peligroso o estigmatizado que esté, y muchos de ellos quizás también se avergüencen. Entonces, lo que tenemos que hacer en las aulas es
justo reconocer que existen estas desigualdades, pero que el aula es un espacio privilegiado en que todos somos iguales. Ujú. Yo creo que tenemos ese compromiso los profesores, Es lo que te iba a decir, que el eso aula depende se mucho del convierta, docente. que el aula se convierta en el espacio donde existe una igualdad, Ujú, donde todos estamos ahí para Ujú. aprender ujú, y que nos reconozcamos como universitarios. Creo que el espacio público, en este caso, el espacio público y el espacio privado, un aula puede ser un espacio privado de cierta manera, ujú. pero el que un profesor lo convierta en un espacio equitativo, en un espacio inclusivo, en un espacio de respeto, depende mucho del profesor, Ujú. porque hemos encontrado a veces que somos los profesores quienes ponemos las diferencias y Ujú. quienes comparamos a fulanito con perenganito y a quien decimos es que el trabajo de él es mejor que este. Y entonces hay que hacerlo, sí, pero En función de construir. en función de construir y en reconocer Ujú. que no todos nuestros estudiantes tienen las mismas condiciones. Una cosa es tratar de equilibrar en el aula y hacer que todos tengan equidad, ¿sí? Hacerlo equitativo es quitar esas barreras que Ujú. ya están marcadas por una cuestión socioeconómica. Sí. Entonces, a veces hay profesores que dicen, vamos a hacer un trabajo y pongo los parámetros para hacerlo. Y muchos de nuestros No entran en estudiantes ese no parámetro, no tienen van a para poder. comprar X material. Entonces, un docente tendría que decir, se hace con el material Claro. que O no cada puedo ir a uno de hacer la ustedes práctica lo pueda pagando el hacer. hotel y el transporte para irte tantos días a Guadalajara, porque ahí está el tema. O te No. mandan a ver una obra de teatro que te cuesta 300, 400 pesos la Ujú, entrada. ujú. Y entonces, Pues pues el quedaste papá que fuera, dice, claro. pues lo tengo que mandar a ver la obra de teatro, ¿no? Ujú, Y entonces, pues ya se desequilibró su semana del joven, ¿no? Y entonces Exacto. no te lo dice. Hay alguien que te dice, oye, es que eso yo no lo puedo pagar. No, pues les da, pues se Les da sienten, pena, se sí, sienten porque mal. te segrega, te hace a un lado y te señala, Así es. ¿no? Entonces, yo aquí comentaría, tenemos que, desde el aula, tenemos que hacerla inclusiva, equitativa Ujú, y que cada uno de nuestros estudiantes se sienta orgulloso del lugar donde vive y ujú, que no se sienta estigmatizado. claro. Eso implica del profesor o profesora, Así es. no es saber de su tema. Tú que eres especialista en Ujú. urbanismo, en juventud, en metrópoli, esa es tu área de especialidad, pero la labor del docente es otra adicional. Así es. Poder descubrir cuál es ese grupo que entra al aula, cómo están ahora en espíritu todos y en ánimo, cuáles son sus recursos y cómo potenciar lo que tienen para que se vuelvan seres individuales, pero que además se vuelvan profesionistas, que se comprometan con su sociedad y que consuman la parte cultural sin que necesariamente tengan que pagar un dineral. Hay tanta oferta Sí, cultural cultural. gratuita Así es. a la que podemos acceder y que se queda a veces vacía porque no hay público, porque no está el fomento por parte del docente que estaría como en su compromiso invitarlos a decirles, vayan aquí en la universidad, en la unidad. Híjole. Se realizan actividades culturales fabulosas y hay veces que no hay público porque el mismo docente o los docentes o docentas, las maestras, no los incentivan a que lo usen, lo vean, lo vivan, porque no lo consideran importante. No es tu caso. No, Este, yo creo que tenemos una oportunidad, los profesores de aquí muy grande, ujú, de involucrar a nuestros estudiantes a que no solo se aprende en el aula, ujú, también se aprende en otros espacios sí, y que yo recuerdo, yo estudié en esta universidad y no tendríamos que estar todo el tiempo en el aula. no para Nos nada. decían, oye, tienes que ir aquí, tienes que Ujú, ir acá, porque también de afuera se aprende. Entonces, ahora,
toda la oferta cultural que hay en la universidad, sí, como bien dices, a veces no está aprovechada del todo, pero también es porque hay una carga a veces, y hay tanta Docente, oferta. sí. Y entonces el profesor te dice, no, no faltes a mi clase porque ya faltaste. Entonces se te van Ujú. acumulando. Sí. Entonces creo que tendríamos que hacer como, no sé, como llegar a estos acuerdos, ¿no? Una actividad al menos a la semana, 2 actividades a Ujú. la semana que el estudiante tenga y que el Sí. profesor Y lo incorpore a su no docencia. sienta que está perdiendo. Al contrario, tendrá Ujú. que vincularla con algún tema que tenga en Ujú. particular, pero no solo el aula tiene que ser el espacio para aprender, Ujú. también se aprende desde fuera. Y con esto cierro el comentario que me Ujú. decías, ¿por qué la metrópoli es tan importante por qué los jóvenes viven la metrópoli de manera diferenciada? Porque resulta que las ciudades, las metrópolis, también educan. Ujú. Y en este caso estamos en espacios que pueden ser educativos. Incluso toda la imagen urbana Ujú. también nos implica que el estudiante vaya reconociendo esos códigos, esa imagen urbana que a diario está en su cotidianidad Ujú. y que a veces no logra diferenciar, ¿no? Incluso el paisaje natural, el paisaje cultural, eh, y por eso la ciudad educa de cierta manera, ¿no? Y si el Sí. alumno solo está de su casa a la escuela y de la escuela a su Ujú. casa, poco tiempo tiene también para Para disfrute de ampliar. la ciudad, Exacto. para el disfrute de la ciudad. Ujú. Pues yo espero que con todo tu trabajo Ujú. y con tus estudiantes de principio, Sí, sí los obligues a que sí, vean, que observen, sí, que vivan su ciudad Xochimilco, la sí, ciudad que está alrededor, y así como echas la piedrita en el agua y se van haciendo las ondas, ajá, vayan y conozcan más porque sí vivimos en una metrópoli muy sofisticada, muy llena de cosas, en la que hay que aprender a moverse y a descubrir, ¿no? Porque eso nos va a dar más acá, más posibilidades de pensamiento. Y sobre todo que sí se den cuenta que este pequeño espacio, que no es tan pequeño, la unidad Xochimilco, es un espacio para ujú, construirse como individuos universales. Por eso así es es, una universidad, ¿no? así es. Ujú. Oye, Juana, otra Ujú. cosa, nada más dime rápidamente. Cuando tú ibas en la prepa, dijiste, tengo novio, no tengo novio, haces danza, teatro, no sé, un deporte, o a lo mejor ibas al cine, y de repente dijiste, quiero ser planeadora territorial o ¿qué? Diseño de los Asentamientos asentamientos humanos, que es humanos. lo que se llamaba la carrera en ese momento. ¿Lo sabías clarísimo? Híjole, Cuando te dicen, escoge área. Eh, pues mira, yo me iría un poquito más atrás en la secundaria. En la secundaria el taller que llevé fue diseño industrial. Mm. Entonces ya estaba encaminada más a temas que tenían que ver Ajá. con el diseño y después efectivamente hago el examen y sí, me fui a diseño de los asentamientos humanos, pero yo lo veía más desde el ámbito de los estudios culturales, ¿no? Mm. Porque pues más bien era una nueva, en aquel Sí, entonces, hace muy ya nueva casi 30 carrera, años, sí. era una carrera nueva, Ujú. era una carrera que implicaba hacer una perspectiva de una ciudad a futuro, una Ujú. ciudad que Imaginar. muchos de nosotros eh, todavía como urbanistas o como egresados Ujú. de esta licenciatura de hace 50 años, Ujú. teníamos como esa idea de construir y diseñar ciudades mejores. Mejores. Ajá. Sin embargo, creo que se han dado algunos Ujú. aciertos. O sea, no estamos del todo. Hay quien puede decir que no hay planeación urbana, que no hay urbanismo, pero sí lo hay. Sí, sí, lo hay. Pero estamos ante como tú dices, ahora qué estudio, pues va a depender también de los jóvenes Claro. cuáles son sus intereses. Exacto, exacto. Y para que los intereses estén bien desarrollados. Ah,
Necesitamos un espacio para que podamos encontrar en los jóvenes cuáles son las perspectivas de en qué me voy a formar. Es importante que desde el nivel bachillerato, desde la casa, desde la secundaria, tengan esta posibilidad de salir de sus casas, de salir de su colonia, de salir de su entorno, para descubrir y ver, yo no sabía que alguien estudia esas esculturas o esas plantas, o por qué los árboles en esta zona crecen tanto, o por qué en esta parte hay tantos servicios de transporte, por qué en estos no hay luz, por qué hay escaleras tan altas para llegar de una casa a otra. Y esas preguntas, si las hacemos desde muy pequeños, seguramente nos van a dar la perspectiva de cómo formarnos después y cómo elegir una carrera y cómo tratar de cambiar el mundo con lo que estudiemos. ¿Sí querías comentar algo? Sí, quería comentarte que sí, desde muy jóvenes, yo diría, vamos decidiendo qué estudiar, ¿no? ¿Cuál es nuestro interés? ¿En dónde creemos que podemos ser capaces de desarrollar una licenciatura, una carrera profesional? Desgraciadamente, ahora los jóvenes, o más bien desde la adolescencia, ¿no? Pareciera que ahora en esta cultura también, yo te diría, de la modernidad, pareciera que ahora los jóvenes optan a veces no por una disciplina que tenga que ver con las ciencias sociales, las humanidades o las mismas ciencias biológicas. Ahora pareciera que es más importante ser un influencer o ser cualquier otra cosa que un médico o una médica, ¿no? Entonces yo creo que también los jóvenes deben de buscar cuáles son las necesidades que se tienen en una sociedad y cómo estas disciplinas se van a ir transformando en un futuro, ¿no? Sí. Yo considero que los jóvenes tienen mucha capacidad para adaptarse. Yo también considero que los jóvenes están con mucho ruido. Hay imágenes y están bombardeados por todas partes. Ahora se habla de la inteligencia artificial que va incluso a modificar y a transformar las mismas disciplinas, que incluso se van a quedar muchas disciplinas o mucha gente va a perder el empleo. Yo creo que no, yo creo que se va a ir adaptando a las necesidades. Todos vivimos riesgos, pero creo que los jóvenes se tienen que acercar a las universidades, tienen que abrir sus horizontes de búsqueda para que hagan una mejor elección. Porque es una elección, una disciplina es una elección de vida. Y entonces tienen muchas oportunidades y creo que deben de aprovecharlas. Claro, y esta universidad presenta unas oportunidades maravillosas. Ojalá y que los jóvenes que han estado o están aquí usen todas estas herramientas maravillosas que tienen de los influencers para tratar de influir en los que todavía no tienen universidad y decirles, estudiar en la universidad no solo es tener una formación de una carrera, sino es formar parte de un mundo diferente para que cambies el mundo que está afuera. Eso es lo que, porque sí usan esto de los influencers para contarte chismes de alguien y está padre, sí te entretiene, pero también nos pueden decir, oye, fíjate que ser veterinario no es curar perros, ¿no? Así es. Es muchas cosas, encontrar muchísimas cosas, pero compartir eso que ellos saben. Yo les digo a los chicos que luego están conmigo en servicio social, les digo, en el momento en que ustedes empiezan a apoyar en esto, tienen que contarle a la gente lo que aprendieron. Tienen que ser divulgadores, no es algo de mucha ciencia. Tú sabes lo que estudiaste, cuéntale a alguien más para qué sirve lo que estudiaste y que eso le va a mejorar la vida y a ti te va a mejorar porque vas a darte cuenta que hay alguien que te escucha, ¿no? Pero sí tenemos que, pues, buscar cómo comprometernos en todo eso. Juana, muchísimas gracias por venirnos a platicar de lo que haces. Es muy bonito hablar de los jóvenes porque alguna vez fuimos entre 14 y 29 años. Entre 14 y 29 años. Y hicimos cosas que implican de esta edad, ahora hacemos cosas que implican otras edades, pero apreciamos muchísimo ese momento y quienes estamos cerca de estos jóvenes aquí en la universidad, la mayoría estamos muy comprometidos en construir seres creativos que compongan el mundo en el que estamos y que no se conviertan en personajes naranjas. Muchísimas gracias por la charla, Juana.
mucha suerte en lo que sigas investigando. Y bueno, agradezco a mis compañeros de producción videográfica y sonorización que nos hayan apoyado en la realización de esta producción, a mi compañero Oscar Zavala, jefe del área, a la doctora Marta Flores, nuestra coordinadora de extensión universitaria, compañera de CIAD, y a la maestra, la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y por supuesto al doctor Javier Soria López, nuestro rector de la unidad Xochimilco, por el apoyo para el trabajo de divulgación de la ciencia. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, donde vamos a hablar con el doctor Lozada sobre por qué es importante usar simuladores de animales para la enseñanza de los médicos veterinarios, sobre todo que ahora existe la ley de protección animal y el bienestar animal. Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto y que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.